Bien, estamos con Eduardo Vitar, coordinador de la agrupación Rumbo Libertad de Venezuela. ¿Esto es así? Sí, así es. Perfecto. Bueno, Eduardo, te viniste para acá a esta convención de ultra mega derecha, por así decirlo. ¿Qué viniste a hacer? ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, los extremistas estamos acá, como nos llaman, ¿no? Tenemos que estar juntos, estamos trabajando muchísimo para la conformación de este gran movimiento mundial en contra de la izquierda, en contra del globalismo, en contra del progresismo. Aquí estamos juntos con personas como Eduardo Bolsonaro, como Eduardo Verástegui, Javier Milei, personas que están realmente alineadas con una sola idea, con un solo propósito, la libertad, sobre todo con los valores. Aquí encontramos gente que está realmente posicionada en los valores que defendemos para nuestros países. En nuestro caso, estamos hablando de la creación de un movimiento de derecha real para Venezuela que no existe. Estamos constituyendo por primera vez una alternativa política para nuestro país. Todos aquellos grupos que realmente pertenecemos y que hemos sido parte de la resistencia en las calles, están entendiendo todos los grupos que la resistencia no puede ser dirigida por traidores. Y lo que hemos tenido hasta ahora en la política tradicional venezolana son dos izquierdas. Tenemos un bipartidismo de izquierda en Venezuela. Y llegó la hora de conformar realmente un gran movimiento que pueda dirigir, que pueda conducir el proceso de libertad para que Venezuela muy pronto sea libre. Y consulta, Eduardo, en todo este movimiento que están haciendo, Eduardo Milei de Argentina, Javier Milei, perdón, de Argentina y Donald Trump de Estados Unidos, ¿qué pueden aportarle a Venezuela? Mira, muchísimo. Sobre todo lo que hay que entender acá es que en Venezuela existe una falsa oposición. Si se continúa insistiendo en que esa oposición tiene que ser legitimada, avalada y ser reconocida como tal, vamos a continuar en el fracaso. Porque esta oposición tiene 25 años, 26 años negociando con el chavismo, pactando con el chavismo, haciendo acuerdos con el chavismo y sobre todo haciendo elecciones con criminales. No podemos continuar llevando a Venezuela por el camino electoral porque estaríamos avalando a unos criminales como políticos y ellos no merecen ser catalogados como políticos. Son genocidas, son criminales, son narcotraficantes. Entonces, realmente es, primero, entender el tablero, entender el problema de Venezuela. ¿A qué estamos jugando? ¿Estamos jugando a la política con criminales o los vamos a tratar realmente como criminales? Llegó el momento de definir esas posturas y realmente que Venezuela pueda tener una opción que entienda este fenómeno, que pueda dirigir una cabeza política, que pueda dirigir el fenómeno de la resistencia real para volver a las calles nuevamente, para ponerle fin al régimen. Hay tres elementos fundamentales. La conducción política correcta de la resistencia. Ya te expliqué que no puede dirigir un traidor. Segundo, la comunicación correcta. No tenemos vehículos comunicacionales en Venezuela, ni dentro ni fuera, que banquen esta narrativa, porque todos le tienen miedo a esta narrativa, porque nos acusan de extremistas, de ultrarradicales, derechistas, y muchos no se montan en esta narrativa. Ok, tenemos que construir nuestros vehículos comunicacionales. Y tercero, la autonomía financiera para que este movimiento tenga combustible, para que llevemos esto al final que significa la salida de Maduro del régimen chavista del poder. Porque no solamente es Maduro, es más allá de Maduro esto. Estamos hablando de un grupo criminal que se maneja hoy en Venezuela como unos clanes. Son clanes que controlan diferentes facciones de poder en Venezuela. Y no significa esto que vamos a sacarlo por la vía electoral, sacando a Maduro del poder y negociando con él. No, hay que entender claramente que hay que hacer la conjunción de un plan que debe tener inclusive varias cosas funcionando al mismo tiempo. En la posición de Trump, en el año 2019, Trump fue infiltrado, el gobierno de Trump fue infiltrado por la falsa oposición venezolana. Hicieron una operación política para infiltrarse en la Casa Blanca y legitimar a un tipo que no tenía la voluntad ni la convicción y sobre todo no representa nuestros valores como Juan Guaidó. Juan Guaidó robó billones de dólares que estaban destinados a la libertad de Venezuela. ¿Y qué hizo? Ayudar al régimen por 5 años creando una indefinición política. Esto es lo único que hace el régimen con una oposición controlada, una oposición permitida en Venezuela. ¿Cuándo se ha visto que en una tiranía una persona va a elecciones, se sube en un camión y anda como si estuviera en una carroza andando por toda Venezuela? Y en el caso nuestro no podemos entrar a nuestro país. Le han colocado 2 órdenes de captura, nos han colocado código rojo en Interpol, nos han hecho de todo. ¿Por qué no nos dejan entrar a nuestro país? Porque saben que confrontamos al régimen desde siempre. Tuvimos 10 años en las calles confrontando al régimen
por la vía de la fuerza y por poco tuvimos éxito. Si no hubiésemos tenido a esa oposición saboteando nuestro proceso de calle, el régimen hoy no estaría en el poder. Bueno, dos cosas para decirte. Uno, acá Javier Milei logró ganar por los privados. O sea, hizo toda la batalla cultural en las redes con la nuestra, sí, como decimos. Y nos ha pasado también de tener infiltrados dentro de la Libertad Avanza, tanto a nivel municipal, en lo que es la provincia, como en lo que es en diputados y senadores. Así que tengo esperanza para ustedes. Mira, tiene que quedar claro, la libertad no se construye con traidores. A los traidores se les patea. Realmente ese es el mensaje y Javier Milei lo está demostrando con la postura política correcta. Te conviertas mal, no estás haciendo las cosas que están alineadas con nuestra política, fuera. O sea, así es sencillo, hay que comportarse. Lo que hemos visto con personas que se dicen de derecha, porque la gente entiende que son de derecha, porque cree que son de derecha, es que siempre traicionan. Fíjense el caso de que tenemos en Venezuela hoy. Tenemos a Edmundo González, que fue el candidato que fue en contra de Maduro en las elecciones estas falsas en Venezuela. ¿Quién es Edmundo González? No te entrevisto yo a ti. ¿Quién es Edmundo González? Mira, lo que sé es que mucha gente liberal nuestra no lo banca y ya escuché a varios venezolanos decir que hace falta alguien liberal de verdad, que de verdad sea oposición. Bueno, voy a agregar que Edmundo González fue el embajador de Hugo Chávez aquí en Argentina desde el año 99 hasta el año 2004. Salió del cargo y se fue a Venezuela a cumplir un rol en un ministerio hasta que se jubiló. ¿Cómo es que hoy el contendor, el que va a la elección permitida en Venezuela, fue el embajador de Hugo Chávez en este país, en Argentina? Muchos argentinos no conocen esto. Muchos venezolanos no conocen esto. O sea, el mundo sería una falsa oposición. Es un contrabando. Fue funcional totalmente a Chávez. Totalmente. Entonces, lo primero que hay que entender es esto, para que se pueda tener una solución efectiva en Venezuela. En el caso de María Corina Machado, ¿quién es esta persona? La familia de María Corina Machado perteneció a guerrillas en el pasado en Venezuela. Fueron fundadores. El fundador del Partido Comunista en Venezuela se llama Gustavo Machado. Personas de su familia pertenecieron a guerrillas en la universidad. No hay problema con eso, que un familiar haya estado vinculado a la izquierda, que uno no tiene la culpa de lo que hayan aquí sus padres, sus abuelos. El problema es que ella hoy dice que esos familiares de ella, que esos políticos de aquella época que generaron la generación del 28, que trajeron las ideas marxistas a Venezuela, son los padres de la democracia. Ella dice que son los referentes de la libertad en Venezuela. ¿Sabe por qué lo dice? Porque esa gente comunista derrocó el régimen militar que teníamos en Venezuela, que nos protegía desde los años 30 hasta el año 58 de los regímenes comunistas en el mundo. O sea, pasaron de un régimen a otro. Exactamente, tuvimos un bipartidismo de izquierda desde el año 58 hasta el año 1998 que llegó Hugo Chávez. Es decir, lo que son hoy la oposición tradicional, la oposición reconocida internacionalmente, fueron los que hicieron que el chavismo llegara al poder porque aplicaron políticas socialistas en Venezuela durante más de 40 años. La gente se cansó, pero ideológicamente la gente no estaba preparada para saber que eso era socialismo. No sabían que eso era marxismo, no sabían que eso era leninismo, no sabían que eso era trotskismo, no sabían que eso era estas ideas marxistas retrógradas, y por eso la gente votó en un cambio. ¿Qué fue ese cambio? Hugo Chávez, que fue algo más radical de lo que ya vivíamos. Sí, pero parece el caso de Putin, que se va a quedar hasta que se muera. Mira, realmente yo creo que Venezuela tiene solución. Estamos trabajando para una solución efectiva, a pesar de que nos hayan creado una narrativa que a Maduro lo apoyan los rusos, lo apoyan los chinos, lo apoyan los cubanos. No podrían, o no han podido, con un país que se ha levantado infinidad de veces, 1 millón, 3 millones, 5 millones, 6 millones de venezolanos, hasta 10 millones de venezolanos podemos tener en las calles si nos las proponemos. El problema es que la gente no va a la calle porque no confía en esa oposición. Es una oposición. Porque realmente la gente tiene la voluntad de cambio, tiene la voluntad de transformación, quiere la libertad realmente. Pero ¿qué pasa? Estos tipos, cada vez que estamos en la calle, incendiando el país, haciendo la vida un infierno al régimen, estos tipos se van para el Palacio Presidencial, negocian con Maduro, pactan elecciones y la gente dice que no voy a morirme en vano en la calle para que estos tipos negocien, me devuelvo a mi casa. Tenemos este gran problema en Venezuela y lo que queremos es
realmente la conducción política con el liderazgo correcto para que Venezuela tenga éxito y Venezuela sea libre. Última pregunta. ¿Va a haber alguna chance que en elecciones se pueda presentar un partido verdadero de derecha o liberal y lo gane? No. Esto es imposible. Nosotros seríamos impedidos totalmente. Además que si hacemos esto estaríamos avalando, como te dije al principio, estaríamos avalando a criminales y convirtiéndolos en políticos. Esa no es nuestra narrativa. Nosotros no avalamos a estos partidos, ni siquiera Rumbo Libertad se ha inscrito en el Consejo Nacional Electoral porque está tomado por el chavismo. No hay instituciones. Entender. Primero, en Venezuela no hay democracia, no hay libertad. Venezuela perdió su categoría de Estado. No es un Estado. Venezuela no es una república. ¿Qué significa tener una república? Independencia de poderes. ¿Ok? Significa tener que la gente tenga libertad, que tenga una cantidad de cosas. Eso no existe. Entonces, entendiendo ese panorama, ¿qué es lo que hay que hacer? En Venezuela hay que producir una segunda independencia. Muchísimas gracias, Eduardo.